Entonces, cuando yo escribo queries, ¿cierto? Aquí, sentencias SQL, normalmente hay una regla, por decir, más que una regla, hay dos formas. Es, si yo escribo texto aquí, como lo mencioné la clase pasada, me va a aparecer así y me va a dar siempre error. Todos los comentarios siempre son, recuerden, con dos guiones, ¿ya? Y cuando yo escribo sentencias de SQL o palabras de SQL, ahí sí me va a permitir, ¿cierto? Comenzar a escribir y va a cambiar un poco el color, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, tenemos en blanco y queremos crear una base de datos de cero. Entonces, para crear una base de datos de cero, tengo la opción, la primera opción que es escribirla, ¿cierto? Crearla desde escritura, desde query. Entonces, yo voy a poner, siempre recomiendo que traten de generar comentarios o escribirlos, ¿no? Entonces, vamos a poner uno, vamos a poner crear una base. Entonces, vamos a poner aquí create, ¿cierto? De creación, database. Y de aquí le vamos a poner un nombre. En este caso, vamos a ponerle mi primer database, base de datos, ¿no? Entonces, yo basta con que seleccione esta línea, o las dos, porque como esta está comentada, ¿cierto? Y tengo dos opciones, como decía en la clase pasada, apretar F5 o hacer clic aquí donde dice ejecutar. Si yo aprieto F5, ahí se ejecutó. Si yo me voy aquí a la base de datos del lado izquierdo y refresco, ahí me va a aparecer la base de datos que acabo de crear. ¿Ya? Mi primera base de datos. Yo tengo aquí otra opción que si yo vengo acá directamente, ¿cierto? En base de datos, tengo la opción que aquí dice nueva base de datos. Y me va a aparecer esta pantalla, donde aquí voy a hacer lo mismo. Mi segunda database. Aquí tenemos más opciones, ¿sí? Que también se pueden escribir por código. ¿Ya? En este momento no lo voy a mostrar todas, ¿ya? Pero aquí más que todo lo que te permite saber también y decir es dónde se va a guardar, en qué archivo local en tu computador se va a guardar la base de datos. ¿Ya? De lo contrario, voy a tomar por default la instalación de la SQL, donde esté. Entonces simplemente aquí pongo mi segunda base de datos y ahí se creó. A diferencia de que cuando lo creas aquí, tienes que hacer refrescar, aquí no, aquí ya aparece automáticamente. ¿Ya? ¿Cómo elimino una base de datos? Esa es como la creo. Ya esta base de datos está vacía, no tiene tablas en este momento, pero existe. ¿Cómo elimino una base de datos? Con, voy a poner para recordar, una, mira, entonces, el statement drop database, así como dice create, ¿cierto? Ahora utilizo drop. Voy a poner mi segunda base de datos. Porque vamos a trabajar con mi primera, por eso que voy a estar borrando. Yo ejecuto esto y ahí se borró. Escribo aquí y ya no está. Entonces simplemente va a estar mi primera base de datos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, en este momento yo estoy escribiendo queries, estoy escribiendo sentencias, pero todas están escribiéndose en la base de datos master. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con la demás base de datos versus la base de datos master? La base de datos master, que si ustedes ven aquí, no la ven aquí, no está visible, es la base de datos propiamente de la herramienta, propiamente de SQL Server, donde aquí tienes todo lo que es la metadata, toda la información directamente donde están las funciones internas, las palabras claves internas, todo relacionado a la herramienta propiamente tal y al servidor. Pero si te vas aquí a System Database, ahí vas a ver más. ¿Ya? Son las bases de datos de sistema. Entonces, aquí uno puede ir a esta opción y comenzar a seleccionar en sí en dónde quiero trabajar. Ah, entonces yo puedo decir quiero trabajar en mi primer database. ¿Ok? Si uno no la selecciona de aquí, voy a seleccionar otra. Voy a seleccionar, ejemplo, model o empresas coches. ¿Ya? Si yo me olvido, porque yo cuando comienzo a crear tablas, ejemplo, crear cosas, todo se va a ir guardando en la base de datos que esté seleccionada aquí. Si por algún motivo yo me olvido, tengo la opción de escribir use, de usar, ¿cierto? Y decirle qué base de datos, mi primer database. Normalmente esta línea de código siempre se trata de poner en la primera línea de tu script completo que tú vas a ir creando. ¿Ya? Siempre en la primera línea de tu script completo, ahí se va a poner. ¿Por qué? Para poder evitar cualquier error que tú tengas al momento de crear tablas y puedas crearla en otra base de datos.
y cuando después necesites hacer unas consultas, no la puedas encontrar. Por eso que siempre se recomienda poner como primera línea use mi primer database, que es usa esta base de datos para hacer la siguiente línea. ¿Ya? Entonces, voy a poner aquí, usar la base de datos creada. Ya. Entonces, como ahora vamos a crear tablas porque tenemos esta base de datos, pero en esta base de datos, si la abrimos, si la aperturamos, ¿cierto? Y abrimos tablas, no hay nada. Entonces tenemos que crear una tabla. Crear tabla. ¿Cómo creamos tablas en SQL? Vamos a poner create. Si se dan cuenta, cumple la misma lógica. Todo lo que ustedes quieran borrar dentro de base de datos, ¿cierto? De SQL, utilizan drop. Después vamos a ver lo que sigue después del drop. Y todo lo que es create. ¿Ya? Entonces vamos a create. ¿Qué vamos a crear? Una tabla. ¿Cómo le vamos a llamar a esta tabla? Vamos a llamarle un nombre simple. Clientes. ¿Ya? Entonces, yo voy a abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Uno puede escribirlo en esta línea, comenzar a escribir todo en una línea, pero siempre se recomienda por buenas prácticas hacerlos hacia abajo y hacerlo indentado. ¿Ya? Entonces vamos a mover esto hacia abajo, vamos a indentar y vamos a escribir el primer campo que queremos. Entonces siempre cuando creamos una tabla, tenemos que especificar el nombre de la columna que va a ir dentro de esta tabla y el tipo de datos. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a crear la primera columna que se llamaría ID o ID, ¿cierto? ¿Qué tipo de dato es ID? Lo queremos numérico. Entonces los datos numéricos en base de datos, ¿cierto? Trabajan en la mayoría como enteros o integers, en este caso, ¿cierto? Vamos a poner una coma, vamos a poner, ¿qué otra columna queremos? Nombre, ¿cierto? Y aquí tenemos la opción de tipo de dato varchar, ¿ya? En un momento más voy a explicar cuál es la diferencia entre algunos tipos de datos que son los que más se utilizan. Y le vamos a poner ejemplo 100. Aquí el máximo tiene 250, ¿ya? O máximo, pero vamos a ver después cuándo se tiene que utilizar. Entonces tenemos ahora el nombre varchar y vamos a poner 100 porque estamos diciendo que a lo más que permita 100 caracteres. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que este campo va a ser varchar 100. Tercera columna que vamos a crear es correo o email. ¿Ya? Entonces le vamos a poner igual. Varchar. Acá le podemos poner ejemplo 50. No sabemos si puede haber un correo más grande. O lo podemos dejar con 100. Mejor dejémoslo con 100. Uno nunca sabe. Y como última columna, fecha registro. Y esta como que es una fecha, lo queremos como date. Entonces vamos a querer simplemente ejemplo para el día de hoy sería 2024, diciembre 05. ¿Ya? Y aquí ya no necesito poner coma porque no voy a agregar más columnas. ¿Ya? Entonces si solamente yo agarro y ejecuto esta línea, estas líneas, ¿cierto? De la creación, con F5, para hacerlo más rápido, va a decir que se completó exitosamente. Yo actualizo, abro tablas. Ah, mira, no puse, se quedó en empresas coches, seguro. Ahí está. ¿Vieron? Lo que le decía, no ejecuté esta línea. Como no ejecuté esta línea, en este momento estoy en empresas coches. Si hubiera ejecutado esta línea primero, cambió solito. ¿Vieron? Entonces, ahora ejecuto nuevamente esta línea y ahora sí la vamos a ver en cliente. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nuestra primera tabla creada. Yo hago clic aquí y hago clic en columnas y puedo ver los campos que se han creado. ¿Ya? Entonces, quiero borrar esta tabla. Como la borro con vamos a poner borrar tabla. Entonces voy a poner drop table, clientes. Ejecuto, listo. Refresco, tablas.
ya no está. ¿Ya? Entonces siempre create tabla y top table. Ahora vamos a empezar a agregar lo que habíamos visto un poco en la clase pasada que se mencionó, que cuando tú trabajas en modelo entidad-relación, ¿cierto? Relacionales, necesitas este identificador, este ID, pero este ID tiene que ser único. Entonces, para que sea único, ¿cierto? Este tiene que utilizarse como una clave. Es la clave primaria de esta tabla. Entonces vamos a tener que asignarle un primary key. Adicionalmente, sabemos que no siempre estos datos van a venir, o algunos datos sí son requeridos, ¿cierto? Ejemplo, tú no puedes tener un, no sé, vamos a pensarlo como este caso de cliente. Esta tal cliente donde todos sean de productos, donde tú solamente tengas el ID, pero no tengas, ejemplo, el nombre. Lo mínimo que debería tener es el nombre, ¿cierto? Entonces, por eso que necesitamos decir, no, que el nombre tiene que ser exigido, tiene que ser obligatorio al momento de llenar información en esta tabla. Para eso lo que vamos a hacer es crear la tabla, pero con primary key, ¿ya? Y con campos obligatorios. Entonces vamos a copiar esto. Si alguien tiene alguna pregunta, duda hasta acá, me dicen nomás. Entonces, para eso voy a poner aquí adelante, bueno, depende cómo uno entienda adelante o atrás, ¿no? Pero después de int, vamos a ponerle aquí la palabra primary key. Eso me está diciendo que yo voy a hacer a este ID único, que yo no puedo insertar, ejemplo, el código 5 más de una vez en un registro. Si es 5, es 6, es 7. No puedo ingresar un ID nuevamente como 7 y ponerle otro nombre. ¿Ya? No se puede, porque le estoy diciendo que es primary key. Adicionalmente, vamos a especificar si estos son valores que son obligatorios o nulos, o mejor dicho, obligatorios o no. Para eso se define como null o no null. ¿Ya? Entonces, ejemplo, el nombre tiene que ser obligatorio. Entonces le digo que no sea not null. ¿Ya? ¿El email puede ser nulo? Sí, puede ser nulo. Pero en este caso, pongámosle que no, porque es un valor real. Vamos a ponerle crear otro campo donde diga dirección. Vamos a ponerle varchar, y aquí sí, 250. ¿Verdad? Y a este dejémoslo como null porque puede que no necesitemos. Supongamos que no hagamos envíos de nuestros productos por delivery, ¿cierto? Y solamente se tengan. Entonces, puede que sirva o no nos sirva la dirección, entonces podemos dejarla como null. ¿Ya? Y fecha de registro date, vamos a poner también como no null. Una vez que ustedes ejecutan esta query, ¿cierto? Vamos a con F5 mejor, más rápido. Dice que ya se creó. La diferencia es que ahora que se ha creado, si yo voy a tablas, voy a la tabla cliente, voy a columna, ¿cierto? Me va a aparecer ahora una llavecita. Si yo abro esta que había creado anteriormente en empresas coches, ¿cierto? No me aparece la llavecita. Esta fue la que creé por error en la otra base de datos. ¿Por qué no me aparece la llavecita? Porque no le estoy diciendo que tiene que ser un primary key. Tiene que ser único. Entonces, ahora sí sale. Y sale las siglas de primary key aquí, PK. Ya. Adicional a ello, voy a cerrar esta. Adicional a ello, si ustedes van aquí a keys, van a poder ver esta clave creada. ¿Ya? Primary key clientes con un nombre largo. Este nombre largo se lo dio más que todo porque está creado internamente. ¿Ya? Porque fue creado directamente de él. Entonces, pero ¿qué pasa si yo quiero darle el nombre? Yo no quiero que tenga SPK clientes, todo ese número porque yo quiero darle el nombre. Entonces, vamos a copiar. Vamos a borrar esta tabla. Vamos a crear mejor. Borrar esta tabla, ¿cierto? Voy a poner aquí primary key con código. Después lo cambio a minúscula, no se preocupe. Entonces voy a copiar esta. Disculpe. Y en lugar de ponerle aquí primary key, voy a dejarlo así. Y aquí voy a poner al final de la última columna una coma
Y acá voy a poner constraint. ¿Ya? Automáticamente, como es una palabra reservada, para que sepa, palabras reservadas son todas palabras que para la base de datos significan algo. Como por ejemplo el create table, los nombres de los tipos de datos, este constraint que está diciendo hazte una referencia, ¿cierto? Y aquí le voy a poner el nombre que yo desee. PK, ejemplo, ID. Nada más. Le voy a decir, ¿a qué? Quiero que lo hagas primary key. ¿Qué cosa? La columna. ID. Si yo quisiera que nombre sea el primary key, yo le puedo poner aquí nombre y nombre va a ser mi primary key, mi clave primaria. Entonces, yo ejecuto esto y vamos a refrescar y ahora ya dice PKID. ¿Cuál es la finalidad, por así decirlo, de esto del nombre? Que puede ser muy, muy básico. Cuando después comienzas a crear relaciones y todo en código, sin necesidad de utilizar el visual, ¿cierto? Se te va a hacer más rápido escribirlos porque te vas a acordar cómo le pusiste tú el nombre. De lo contrario, vas a tener que saber todos los números posteriores al nombre que le puso automáticamente cuando tú pusiste primary key acá arriba. ¿Ya? Entonces, esto es para crear, en este momento ya hemos creado y acá te dice no, 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 no. A diferencia de empresas coches, cuando creamos esta por error, todas dicen null, porque por defecto viene como null. Así que aquí es subjetivo, mejor dicho, es si uno quiere agregar null, más que todo para que quede ahí como base, lo puede hacer. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si estoy entrando en un trabajo, ¿cierto?